Entonces mi conclusión es decirles lo que he dicho muchas veces, que la educación científica, la educación, en este caso biológica, no pretende hacer entrar en la mente de los alumnos todo lo que sucede. Es imposible. Incluso si ustedes trabajarían, no sé, 24 horas al día, sería imposible. La idea es saber elegir lo que es importante y cómo encajarlo dentro de las asignaturas, porque no vamos a eliminar las asignaturas. Ya se han hecho esfuerzos, pero han fracasado. Es decir, vamos a continuar con la historia, con la geografía, con las lenguas, con la literatura, con la física, con la química. Pero, más y más, frente a los problemas de sociedad, que ellos no son divididos verticalmente, los problemas de sociedad son transversales. Es decir, que cuando uno plantea un problema de salud, puede ser un problema biológico que tiene algo que ver con el ambiente, con los coches, con los motores, con la química, etcétera, etcétera. Entonces, introducir en la mente del alumno, del alumnado, mejor dicho, este sentimiento de que tenemos frente a nosotros una gran complejidad y que es solamente a través de la asociación de las disciplinas que cada profesor puede, digamos, disminuir un poco de esta complejidad para que precisamente la luz del conocimiento puede aclarar el sentido y el sendero. Eso es lo que les quería decir y terminar por diciendo que muchos esfuerzos están hechos, por ejemplo, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, para introducir estos conceptos, estos esfuerzos. Hay libros del maestro, hay libros del alumno, hay muchas personas que se dedican todo su tiempo a esta reflexión de cómo mejorar nuestra educación científica, cómo hacerla más pertinente. Lo que yo aprendí cuando tenía 14 años, yo le puedo decir que 90% de lo que yo aprendí hoy día no es más pertinente. En biología, por ejemplo. Sin embargo, he aprendido a razonar. Y que frente a los nuevos datos yo puedo reaccionar para comprender. Y eso es lo más importante, armar el alumnado para poder enfrentarse a los problemas de la sociedad y tener un juicio suficientemente desarrollado. A todo el mundo no se le puede pedir de ser un gran experto en todo, en energía nuclear, en cambio climático, en transgénico, etc. Sin embargo, se le pide una cultura científica mínima. Eso sí, y en eso somos tajantes y exigentes. Cultura científica mínima, a partir de la cual uno puede profundizar, aprender, especializar. Incluso si uno es un hombre o una mujer de literatura, eso no quiere decir que no tiene que saber algo de ciencia, un poco, un mínimo, porque estamos en un baño de ciencia y tecnología cada día, más. Entonces, aislarse del corriente sería terrible para el ser mismo, para su comunidad y para la humanidad. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, si hay una o dos preguntas para aclaración, porque estamos camino de la Molina, si hay una pregunta, una inquietud, a mí me daría gran gusto de contestarla de manera lapidaria. Por favor. Una pregunta. Sí, si, hay dos. Digamos, si yo tuviera un hijo, ya, que yo y mi esposo tenemos ojos marrones y sale con ojos azules porque su bisabuelo tiene ojos verdes claros, o ¿es posible? Bueno, hay un refrán que dice que la genética salta a las generaciones. Es decir, que lo que heredamos no es solamente de los padres directamente, que lo podemos heredar de la generación anterior. A tal punto que hoy día, cuando uno va al médico,
Eso no se hacía hace 30 años. Al médico uno decía, yo me quejo de eso, y bueno, claro, había los síntomas, preguntaba, ¿qué hace usted? ¿Cómo esto ocurrió? Hoy día, la primera pregunta, cualquier sea la enfermedad, ¿su padre tiene algo de eso? ¿Su madre? ¿Usted se acuerda si dentro de la familia materna, la línea materna o paterna, hay un diabetes que está por allá? ¿O hay una enfermedad cardiovascular? Tal vez exageramos, pero eso significa que los descubrimientos de la genética hacen que estamos muy dependientes de la genética que heredemos. Pues, pero no hay que olvidar que somos seres humanos. Es decir, hay la parte natural, que es la genética. Somos lo que somos, eso no lo puedes cambiar. Y hay lo que la cultura te enseña, tu comportamiento, tu manera de vivir. Porque puedes tener un gen que te predispone a una enfermedad, por ejemplo, a tener diabetes. Pero si lo sabes, puedes tener una dieta ya muy temprana que va a aliviar un poco los síntomas. Eso es la cultura, porque eso tu madre te la va a enseñar, o el médico, o el padre, pero la genética es la que tienes. Por eso decimos, en términos científicos, somos todos iguales. Es verdad que somos todos iguales, aunque tengo una nariz diferente de la tuya. Tenemos 6.000 millones de habitantes en la Tierra y todos son únicos, salvo los gemelos de verdad, que son iguales. Pero todos son diferentes. Pero no. Y somos iguales también en términos de derechos humanos. Eso es la gran cosa de la humanidad, que somos todos iguales. Por eso hay que luchar para la democracia. Pero al mismo tiempo añadimos, pero no somos iguales frente a la enfermedad. Frente a la enfermedad no somos iguales. Yo podría desarrollar un diabetes y usted no. Porque aunque la diferencia entre tu genoma y el mío, tu patrimonio es muy pequeña, 0 tal vez 0,4% de diferencia. Esta diferencia hace que podríamos desarrollar, y lo vamos a saber cada día más, porque analizar el genoma ahora se va a hacer de manera muy rápida. En unas horas uno te puede decir, ahí está el mapa de tu patrimonio hereditario. Y el médico puede en función decir, mira, yo veo algo así. Te puede asustar. Hay unos que nunca lo harán, como los que no quieren saber si el hijo va a ser un varón o una hija, ¿me entiendes? Que prefieren continuar a hacer la cosa azulita o rosada para el niño que viene y al final decidir. Pero hoy día tenemos la posibilidad de saberlo por ecografía. Pero hay unos que prefieren no saber y eso, claro, es su derecho. Por favor. Yo había escuchado que para la diabetes se había encontrado un tratamiento con trasplante de células madre. De eso te hablé. Para hacer que el páncreas mismo Sí, vamos a reconstruir el tejido. ¿A partir de qué? A partir de células madre. Las células madre son células que tenemos en varios lugares de nuestro cuerpo, que también tiene el embrión antes de diferenciarse, porque son células, como llamamos, pluripotentes, es decir, que pueden evolucionar para darte una célula de muslo, una célula del cerebro, una célula del hígado, depende del contexto donde van a crecer. Estas células madres, entonces, las podemos aislar y las podemos hacer diferenciar hasta un tejido de páncreas. Y cuando tenemos suficiente tejido, este tejido lo trasplantamos, como si fuese un trasplante, ¿me entiendes? Pero a la condición que sea compatible con el ser al cual tú lo estás trasplantando. Por eso las células madres deben ser las tuyas. ¿Me entiendes? Si no, tú la vas a rechazar. O deben ser la de tu hermana, más cercana. O deben ser de tu gemelo si tienes un mellizo. O deben ser, si cuando naces, tu madre dice, porque hay países que lo autorizan, vamos a conservar la sangre del cordón umbilical. Y este sangre conservado contiene células madre. Y ahí tú, si tienes una enfermedad, tienes ahí una especie de banco de reserva, que es el tuyo.